Bienvenidos a todos los que se están uniendo a este en vivo. Pues ahí escriban, ahí, dejen ahí su comentario con respecto al tema. Y más después de haber terminado el tema, vamos a ver si subimos a un hermano católico o un hermano evangélico para poder dialogar. Ok, bienvenidos a los que se van uniendo. Por favor, ahí ayúdenme a compartir el live, a poner corazones, a tocar la pantalla. Mi nombre, como les digo, mi nombre es Walter Pérez, este perfil es católico, unido al Papa León XIV, siempre bajo una misma fe, una misma doctrina, un mismo Señor, un solo bautismo. Fíjense que el tema que les traigo ahorita es con respecto a eso al tema muy principal. La Iglesia Católica es la única fundada por Cristo. El hermano evangélico muchas veces no puede dar fundamentos de su iglesia, porque sabe muy bien de que su iglesia no viene ni de Jesucristo, ni de los primeros siglos, sino que aparece siglos después utilizando la Biblia. ¿Por qué utilizando la Biblia? Porque se inspiran en un versículo bíblico. Decir, los pentecostales, adivinen en qué versículo se inspiran. En Hechos 2. El bautismo de los unicitarios se basan en las citas donde Pedro bautiza solo en el nombre del Señor. Los testigos de Jehová dicen que vienen de este libro de Génesis. Los adventistas, en base a las lecturas del versículo donde se menciona que Jesús y los apóstoles portaron el sábado. Pero la Iglesia Católica prácticamente se encierra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y no se diga en la historia moderna, desde el siglo I hasta el año 2026 que ya estamos, que es la única que ha existido. Es la única que tiene tanto fundamentos sólidos, tanto en la Biblia, en el Antiguo, el Nuevo Testamento, en la historia, y sobre todo también hasta los mismos reformadores dan testimonio de que la Iglesia Católica es la fundada por Cristo. Así que gracias por los que nos están ahí colaborando con tocar la pantalla, por compartir el live, y sean bienvenidos, ¿verdad? Más después, si gustan, así que vayan dejando la solicitud para subir. No me voy a tratar mucho en desarrollar el tema, sino que vamos a tratar la manera también de dialogar con algún hermano católico, o si quieren subir varios hermanos evangélicos, tanto católicos, si lo podemos dialogar. Ok. Dice que la iglesia fundada por Cristo, perdón. Cristo fue manifestado a lo largo de su vida como debería ser su iglesia. La iglesia es la comunidad de todos los que han recibido la gracia regeneradora del Espíritu, por lo que son hijos de Dios. Todos los bautizados participan del sacerdocio común. Estos están llamados a poner a Dios y a los demás en relación. El movimiento ecuménico es una tarea eclesial por la cual se busca la unidad visible del cristianismo, la única iglesia fundada por Cristo. La iglesia es un misterio, es decir, una realidad en la que entran en el contacto y comunión Dios y los hombres. Iglesia viene del griego eklesia, que significa asamblea de los convocados. En el Antiguo Testamento fue utilizada para traducir el Qahal Yahvé o asamblea reunida por Dios como propósito cultural. Son ejemplos de ellos la asamblea sinaítica, y la que se reunió en tiempos del rey Josías con el fin de alabar a Dios y volver la pureza de la ley. En el Nuevo Testamento tiene varias excepciones, en continuidad con el Antiguo Testamento, pero designando especialmente al pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la tierra para construir la asamblea de todos los que por la fe en su palabra y el bautismo son hijos de Dios, miembros y Cristo y templo del Espíritu Santo. La iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios, fue preparada desde la antigua alianza. Por eso les digo yo que la iglesia católica desde la antigua alianza, o sea, el Antiguo Testamento ya era prefigurada por los profetas. En la elección de Israel, signo de la reunión futura de todas las naciones, fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo, fue realizada sobre todo mediante su muerte redentora y su resurrección. Más tarde se manifestó como misterio de salvación mediante la difusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Al final de los tiempos alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos. Eso creo que hasta los mismos evangélicos creen. Lo creemos, ¿verdad? De que la iglesia nace en base a la muerte redentora y la resurrección de Cristo. Todo lo que aceptamos, lo que es la profesión de fe, de su muerte y su redención para redimir nuestros pecados, estamos dentro de ese pueblo. Pero para entrar dentro de ese pueblo
porque todos podemos conocer la entrada, pero para entrar a ese pueblo necesitamos ser bautizados, que es bajo la Trinidad, que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia no lo han fundado los hombres, ni siquiera en una respuesta humana noble a una experiencia de salvación realizada por Dios en Cristo. En los misterios de la vida de Cristo, el ungido por el Espíritu, se han cumplido las promesas anunciadas de la ley y en los profetas. También en su vida, toda se ha fundado la iglesia. No hay un momento único en el que el Cristo haya fundado la iglesia, sino que la fundó en toda su vida. Toda se ha fundado la iglesia, sino que la fundó en toda su vida desde la encarnación hasta su muerte, resurrección, ascensión y envió el Paráclito en toda su vida a Cristo. El que habitaba en el Espíritu fue manifestado como debería ser en la iglesia, disponiendo unas cosas y después otras. Después de su ascensión, el Espíritu fue enviado a toda la iglesia y en ella permanece recordando todo lo que el Señor dijo a los apóstoles y guiándola a lo largo de la historia hacia su plenitud. Él es la causa de la presencia de Cristo en su iglesia, por los sacramentos y por la palabra, y la adornan continuamente con diversos dones jerárquicos y carismáticos. Por su presencia se cumple la promesa del Señor de estar siempre con nosotros hasta el final de los tiempos. Mateo 28:20. Miren, ustedes, los hermanos evangélicos que están aquí, se han preguntado por qué la Iglesia Católica es la única que ha perdurado durante todos los siglos. No hay testimonio alguno de que la Iglesia de Jesucristo haya fallado o haya dejado de enseñar desde sus inicios. Es la única iglesia que ha estado. Es la única. Dice Will, la única es la evangélica. Pero si tú googleas cuándo nacen los evangélicos, te vas a dar cuenta que no pasan del año de 1900. Antes se llamaban misioneros, o existía un nombre, fíjate, que tenían todos los que venían de Estados Unidos. Pero como había una amplia gama de nombres como Testigos de Jehová, Adventistas Pentecostales, en una reunión en Panamá, en un congreso, se definieron como evangélicos, ¿verdad? Así que la iglesia evangélica no es de los primeros siglos, aunque tengan la Biblia, e incluso tienen la Biblia mutilada, no es la Biblia completa. Entonces, no tienen el evangelio completo, lastimosamente, los evangélicos. Tienen medias verdades, no la verdad completa. Vamos a ver. Todas, Emanuel Gaitán dice, todas, y repito, todas las religiones son una farsa, es el opio de los pueblos. Depende, mi hermano, ¿verdad? Si a ti te fue mal en una religión, no significa que a todos nos va a ir mal. A mí, gracias a Dios, en la Iglesia Católica no hay perfección. Si yo busco perfección en los humanos, y yo ya me hubiera ido al protestantismo. Y del protestantismo no hubiera salido porque voy, en un mes asisto a una, y como no me gustó como el predicador o los hermanos me atendieron, o me dicen o me tratan, me voy a otra denominación, y así voy y regreso. Acordate que el protestantismo lo que te enseña es el libre examen. Si a ti no te agrada como a ti te comparten la palabra de Dios, tú tienes la libertad para decidir a dónde tú vayas. O, si es posible, tomas la Biblia y fundas tu propia denominación. El mismo espíritu del protestantismo te lo avala. No hay nada, en el protestantismo hay libertad de poder creer en lo que tú quieras, hacer y deshacer lo que tú quieras. Esa es la diferencia del cristianismo, cristiano, católico, que a muchos nos dicen, es que el católico no puede pensar por sí mismo, es que el católico tiene que creer lo que el Papa dice. Mi hermano, la palabra de Dios así nos dice. Las escrituras no son revelación privada. Incluso dice Pedro de que hay cartas en las que Pablo escribe que los incautos tuercen para que los débiles caigan y crean. O sea, tiene que existir un magisterio obligatoriamente para interpretar y para enseñar. Por eso están los legítimos pastores. No podemos andar creyendo a diestra y siniestra aquí. Por ejemplo, tú escuchas a Cash Luna, Cash Luna te lleva por el lado de adorarlo con el dinero. Tenemos al apóstol Maldonado. Te vas a los adventistas, te dicen, tú tienes que adorar a Dios solamente el sábado. Si tú lo adoras otro día, eres un pagano y tienes el sello de la bestia. Si tú eres testigo de Jehová, te dicen,
no tienes que comer sangre, no tienes que comer carne de tales animales, y tampoco te debes someter a operaciones quirúrgicas, porque esto es prohibido por la ley. Y así te vas. Incluso hasta los mismos pentecostales de hoy en día te dicen de que si tú no hablas en lenguas, tú ya no tienes el Espíritu Santo, tú no estás salvo, tú te vas condenado al infierno. Entonces, tú ves ahora todas las iglesias pentecostales gritando en lenguas. A saber qué dicen, pero gritando en lenguas. ¿Por qué? Porque se ven sometidos a quererlo hacer, a obligarlos a hacer, porque si tú no lo haces, automáticamente te van apartando. Esos son sectas, mis hermanos, desgraciadamente. Hay que hablar la realidad. Seguimos. El pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y comunión de los santos. Por favor, hermanos, ahí toquen la pantalla, por favor. En la Sagrada Escritura, la Iglesia recibe distintos nombres, cada uno de los cuales subraya especialmente algunos aspectos del ministerio de la comunión de Dios con los hombres. Pueblo de Dios es un título que Israel recibió. Cuando se aplica a la Iglesia, Nuevo Israel, quiere decir que Dios no quiso salvar a los hombres aisladamente, sino constituyéndoles a un único pueblo reunido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que le conociera en la verdad y la sirviera santamente. En este punto, mis hermanos, me quedo desgraciadamente. Ustedes se han visto en TikTok y en algunas redes sociales como YouTube y en TikTok que andan cargando banderas de Israel, que incluso lo tienen en los altares, en los púlpitos. Se ha levantado una fe sionista que no, porque como yo tengo la guerra, yo ya me considero pueblo de Israel, amigo de Israel. No, el pueblo de Israel no es una bandera, no es una nación, no es esa nación que pleito en todas las naciones. Esa nación en base a una cuestión política. Ese no es el pueblo de Dios. Y muchos andan confundidos con eso. Muchos andan queriendo decir yo soy amigo de Israel, yo apoyo Israel. Porque si no apoyo Israel, a mí se me seca la mano, me caen las maldiciones. El pueblo de Israel son todos aquellos que han creído en Cristo y han sido bautizados en el nombre de Cristo. Porque ellos formamos el pueblo de Dios, un pueblo santo. No es un pueblo, no es un país el que está hablando allá, que se está dando duro con algunos países. Esa nación no es. Y muchos están equivocados. Yo sé que a muchos les va a caer mal esto, pero muchos tiktokeros sacan la bandera de Israel ahí, luciéndola como que quieren decir, yo porque tengo la bandera de Israel, yo ya soy santo, yo ya soy un pueblo, yo ya soy un elegido de Dios. Investiguen cómo nació esa nación y se van a dar cuenta de que no es la nación que Cristo está hablando en la Biblia. Sigamos. También significa que haya sido elegida por Dios. El pueblo es de Dios y no es propiedad de ninguna cultura. Es lo que les estoy diciendo. No es propiedad del presidente, el que está ahorita en Israel. No es propiedad de él. El pueblo de Dios es de Dios. Por eso es que estamos todos los redimidos, todos los bautizados, todos los que nos congregamos. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Y ese está reunido en la iglesia que Cristo fundó, que es la Iglesia Católica. En este último sentido, se puede decir que la iglesia y sínodo son sinónimos. San Juan Crisóstomo explicación en Psalmum 149, página 55-493. Todos caminamos juntos hacia un mismo destino común, que es el reino de Dios. Todo el pueblo camina a un mismo camino, que es el pueblo de Dios. Deja el dogma católico, hermano. Entonces, si yo dejo el dogma católico, abandono la Biblia, porque todo lo que nace de los concilios, y la Iglesia Católica, la Biblia nace del concilio en Roma en el año 400, con el Papa San Dámaso, bajo la guía de San Jerónimo. Es que hay algunos evangélicos que en realidad dan pena, vergüenza de cómo ellos han sido educados para defender su doctrina. Tanta pena, sinceramente, da no sé qué, hasta
ni quisiera ponerles atención, pues porque en realidad dan pena, no tienen unos sus comentarios tan fuera de contexto que en realidad no vale la pena. Dame el texto, pues, si nace la Trinidad o la sustancia, hermano. El dogma de la Santísima Trinidad nace en base a las herejías que se estaban dando en los primeros siglos. Algunos negaban que Dios, que Jesucristo no era Dios. Por eso es que nace el apóstasis. Algunos decían que el Espíritu Santo tampoco no era Dios. Por eso es que nace la Santísima Trinidad en base a las herejías que se estaban dando en los primeros siglos, en los agnósticos, en Arrio, en Nestorio, todas esas personajes que los conocemos desde el Antiguo Testamento, de los inicios del cristianismo, negaban la tradición apostólica. Y por eso es que la Iglesia Católica define como dogma la Santísima Trinidad. Así que no me vengas con esas cuestiones. Vamos a ver. Cuando decimos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, queremos subrayar que a través del envío del Espíritu Santo, Cristo une íntimamente consigo los fieles, sobre todo en la Eucaristía, porque en ellos los fieles se mantienen y crecen unidos en la caridad, formando un solo cuerpo en la diversidad de los miembros y funciones. ¿Dónde que nace la Eucaristía? Nace cuando Jesús está a punto de ser pasado por la pasión, por ser crucificado. Después se dice que iban dos discípulos caminando tristes, camino de Maús, y también por medio de la partición del pan, ellos conocen de qué es Jesucristo. También San Pablo, años después, porque San Pablo no anduvo con los apóstoles, recibe de la tradición apostólica, recibe de sus hermanos apóstoles, que también tenía que partir el pan para conmemorar y celebrar y pedir que viniese Cristo, porque Jesucristo dijo que hagan esto en memoria de mí hasta el fin de los tiempos. Y eso la Iglesia Católica siempre lo sigue haciendo. Así que no hay ninguna otra iglesia evangélica, aunque quieran hacer similitud a la Santa Cena, no lo es, solamente es ese sí es un símbolo, miren. Lo que ellos hacen sí es un símbolo, porque para ellos la galletita y el fresquito, ya sea de uva, de Coca-Cola o de champán o cualquier cosa que ellos beban, simboliza el cuerpo de Cristo. Para la Iglesia Católica no, lo celebra tal como se decía en los primeros siglos. Vamos a ver. También se indica que la salud y la enfermedad de un miembro repercute en todo el cuerpo. Esto se refiere a los tres estados de la iglesia peregrinante que estamos nosotros, la triunfante que está en el cielo y la purgante que está todavía en ese estado de poder terminar para entrar de lleno al cielo, porque nadie impuro entrará al cielo, así lo dice el libro de Apocalipsis. Son instrumentos suyos para obrar en el mundo. La iglesia también es llamada esposa de Cristo en Efesios 5:26, en la cual acentúa dentro de la unión que la iglesia tiene con Cristo, la distinción entre Cristo y su iglesia. También señala que la alianza de Dios con los hombres es definitiva. Dios es fiel en sus promesas y la iglesia le corresponde fielmente siendo madre fecunda de todos los hijos de Dios. La madre de la iglesia, que es nuestra madre, ¿cómo una madre no va a querer que sus hijos se pierdan? Y la iglesia, Jesucristo que dejó una iglesia para que por medio de ella conociéramos la verdad y que ahí por medio del Espíritu Santo recibe la asistencia, ya sea en el Papa, la asistencia en sus obispos para poder guiar a su pueblo. Son pastores legítimamente establecidos desde los primeros siglos. No se trata de que yo, porque ahora me enojé con el párroco o descubrí algo que a mí no me gustó en la Iglesia Católica, yo me voy y voy a escuchar a cualquiera que se autonombra pastor ahí en mi colonia, en mi pasaje, en mi pueblo. No se trata de eso. La iglesia desde el principio ha sido ordenada, ha sido jerárquica y ha sido solamente una, guiada siempre por el pastor visible, la cabeza visible, que es el sucesor de San Pedro. Vamos a ver. A la vez, cabe la desgracia en que los fieles no respondan como Dios quiere debido a sus limitaciones.
a sus equivocaciones o al pecado que cometen. Algunas de las parábolas del reino explican que el trigo convive con la cizaña. Aquí también hay que detenerse un poco, porque muchos dicen, es que me salí de la iglesia católica porque ya hay mucho hipócrita, hay sacerdotes que se sobrepasan con los infantes, hay muchas cosas que no me agradan de la iglesia católica, dicen muchos, que entonces por eso me voy. Pero si ustedes se han fijado, hermanos, desde las cartas apostólicas dejadas por Pablo, las cartas de Pablo y las otras cartas apostólicas han sido amonestaciones a las iglesias, porque desde el principio siempre ha habido disensiones, siempre han habido contradicciones, siempre han habido confusiones, y la voz de los apóstoles siempre ha sido la que ha calmado esas diferencias en las comunidades. Por eso, la Iglesia Católica tiene a bien siempre dirigirse por las amonestaciones del Papa y por las amonestaciones de los obispos, porque son ellos los garantes de la fe recta. Porque desde el principio, como les digo yo, desde el principio las primeras comunidades han ido surgiendo, han tomado el mensaje a bien, lo han tomado como queriendo decir, sí, acepto la salvación de Cristo y voy a seguir perseverando en la iglesia, pero en el transcurso del tiempo siempre han habido problemas en la cual siempre el obispo local o el metropolitano, como se le llamaba en aquel entonces, siempre tomaba la última palabra y convenía hacer injerencia en ese problema. Lo vemos en las cartas de San Clemente, una carta que no está dentro del canon, pero demuestra la autoridad del Papa en las comunidades cercanas y lejanas. San Clemente toma el problema de Corintios para él y le da solución, porque los corintios estaban negando o sustituyendo a los presbíteros legítimamente ordenados que había quedado ahí en esa iglesia. Viene Clemente y les dice, hermanos, por favor, sigan el camino que Dios nos ha dejado y dejen que los presbíteros y los diáconos y obispos que han sido legítimamente elegidos, que sean siempre los que corrijan al pueblo de Dios. Y los corintios hicieron caso, porque